Penguin Random House Audio presenta El último tesoro visigodo, de José Calvo Pollato, narrado por Eugenio Gómez. 1. Toledo, verano de 1858. Aprovecharon la mañana para comprar algunas cosas que en un pueblo como Guadamur era difícil encontrar. Francisco Morales y su esposa, María Pérez, habían acompañado a Escolástica, hija del primer matrimonio de María, a la prueba final para obtener la titulación que le permitiría ejercer como maestra de primeras letras. Habían dejado las mulas en el Laurel, una posada junto a la iglesia de Santo Tomé, y se acercaron a la catedral, donde encendieron un par de velas, dejado una limosna y rezado un misterio del Santo Rosario, pidiendo por el buen resultado de la prueba a que se sometía Escolástica. La joven tenía que demostrar destreza con la aguja en el bordado de un pañizuelo en un tiempo limitado. Francisco estaba cercano a los 45 años, era de mediana estatura y tenía el rostro alargado como los hidalgos retratados por el Greco. Marcado por la dureza del clima meseteño, estaba surcado de arrugas. Tenía ojos vivaces y su pelo negro encanecía por las sienes. Sabía leer, escribir y de números. María era un par de años más joven, pero aparentaba mucha más edad. Contrajo su primer matrimonio con apenas 15 años, y cuando quedó viuda, poco después de cumplir los 20, tenía 4 hijas. La mayor de ellas era Escolástica. Cumplido el luto, se casó con Francisco, con quien había tenido otros 2 vástagos, un niño que murió poco después de nacer y una niña a la que bautizaron como Simona y que acababa de cumplir los 18 años. A la salida de la catedral tomaron por la calle del Hombre de Palo y enfilaron la del Comercio que llevaba hasta la plaza de Zocodover. Caminaban sin prisas, viendo tranquilamente los escaparates. La prueba que había de superar Escolástica duraba 3 horas, y no había transcurrido más que una desde que la dejaron donde se examinaba junto a otras 2 docenas de muchachas, la mayoría de ellas vecinas de la capital. No era habitual que en los pueblos, menos aún en los que eran tan pequeños como Guadamur, la gente estudiara más allá del aprender a leer, escribir y utilizar las 4 reglas. Y eso tampoco eran muchos quienes lo aprendían, menos aún si se trataba de mujeres. En el pueblo, la mayoría de los vecinos eran analfabetos. Muchos niños, antes de hacer la primera comunión, ya estaban empleados en alguna tarea relacionada con la actividad de su padre. A las niñas las colocaban en casas de postín, donde prestaban algún servicio a cambio de que les dieran de comer, y de vez en cuando unos zapatos usados o un vestido desechado. Guadamur distaba apenas 2 leguas de Toledo, pero el viaje no resultaba fácil. El camino era malo, una pista polvorienta en los meses de verano que se convertía, con las lluvias de invierno, en un barrizal donde el lodo provocaba con frecuencia que caballerías y carruajes quedaran atascados. El trazado estaba lleno de cuestas, algunas de ellas muy pronunciadas, pero al menos el peligro de ser atacado por alguna de las partidas carlistas que habían operado hasta hacía poco en los montes de Toledo ya era cosa del pasado. Los vecinos de Guadamur aprovechaban para hacer un encargo a quien tenía necesidad de desplazarse a la capital para una visita al médico o resolver un trámite administrativo. Si la cosa no era urgente, el encargo se hacía a un cosario que pasaba por el pueblo una vez en semana. En la calle del Comercio podía encontrarse casi de todo. Había 2 esparterías, 4 tiendas de tejidos y una de confección, 2 confiterías, otras tantas panaderías, un taller de hojalatero, 2 zapaterías de viejo y 2 de nuevo, una talabartería, una librería papelería, 2 tiendas de ultramarinos, un bodegón, un mesón. El matrimonio se detenía en alguno de los establecimientos y comprobaba los objetos, comparaba calidades, preguntaba precios. María compró algunos encajes, hilos, un par de botines y media resma de papel que le había encargado Escolástica. Francisco, una libra de picadura de tabaco, 2 torcidas para encendedor y una navaja. Todo ello fue a parar a las alforjas que colgaban de su hombro. Al llegar a Zocodover, Francisco saludó a un caballero que llamó la atención de María por la elegancia con que vestía y sus exquisitas maneras. Era lo que se llamaba un dandy. Cuando se alejaron unos pasos,
Sample complete. Ready to continue?